agradecer y vamos a continuar con el siguiente simposio. Quiero agradecer profundamente de verdad, el apoyo de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca a este congreso. Desde el día de ayer han estado muy activos. Adolfo prácticamente ha sido de los ponentes, igual Toño. Quiero que por favor todos los que van a estar en este simposio. Y bueno, le voy a dejar la palabra al doctor José Antonio Magaña, aquí es nuestro coordinador, para que nos haga favor de llevar este simposio. Adelante, Toño, muchas gracias nuevamente. Pues muy buenos días, y al igual que el día de ayer, mencionaba qué mejor forma de celebrar una jornada académica que entre amigos y entre colegas y pares, con un programa académico lleno de conocimiento aplicable para el bien de nuestros pacientes. El día de hoy vamos a tener un simposio que desde mi punto de vista reviste una importancia toral, porque nos va a hablar acerca de las oportunidades, acerca de la historia natural de esta que se ha convertido en la principal preocupación de la medicina cardiovascular en los países de primer mundo, y que nuestro país no está lejos de serlo, que es la insuficiencia cardíaca. Y nos va a hablar acerca de la historia natural de este síndrome y de un momento muy particular que es el periodo vulnerable de la enfermedad. ¿Qué representa un evento de empeoramiento? ¿Qué representa dentro de la historia natural de este síndrome? Aquel momento en el que el paciente, ya sea un paciente de novo o un paciente crónico, se deteriora, se descompensa, llega a un servicio de urgencias o una visita no programada, llega a hospitalizarse. ¿Qué hacemos en la hospitalización y qué debemos hacer después? ¿Y cómo debemos tomar esto? ¿Como una situación oscura, bajar la guardia, o como una oportunidad para mejorar y optimizar el tratamiento? Y para ello, pues cuento con un panel de expertos, de amigos, que está presidido por mi maestro, yo siempre lo he dicho, el doctor Rodolfo Castaño Guerra, pues ha sido uno de los principales pioneros en la insuficiencia cardíaca en este país. Él creó la primera clínica de insuficiencia cardíaca en México, quizás en Latinoamérica, ya por 1994, y pues fue, sin lugar a dudas, una fuente de inspiración para un servidor para continuar con este camino. Tenemos también en la mesa al doctor Adolfo Chávez, ya conocido por todos ustedes, actual jefe de nuestra clínica de insuficiencia cardíaca, y los dos ponentes, que son el doctor Genaro Mendoza Zavala, quien es actualmente adscrito a la clínica de falla cardíaca del Hospital de Cardiología, y al doctor José Ángel Cigarroa, quien es el actual jefe de la clínica de falla cardíaca avanzada y el programa de trasplante en nuestro mismo hospital. Y para iniciar, pues yo le daría la palabra a Adolfo para que señale el primero de los temas, y pues que también tengamos oportunidad de tener una buena mesa de discusión coordinada. Gracias, Toño. La verdad es que este es un foro que, por supuesto, a mí me encanta, porque el tema de la falla cardíaca creo que lo estamos poniendo cada vez más en la mesa de todos. Gracias, doctor Castaño, por haber estado acá con nosotros. Y vamos a platicar sobre este tema tan interesante. Perdón, es que quiero decirlo bien porque no me voy a equivocar. Vamos a hablar primero con el doctor José Ángel Cigarroa. El tema es empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es y por qué debe de importarnos? Por favor, doctor Cigarroa. Hola a todos, muy buenos días, muchas gracias. Y bueno, pues sí, siempre es grato estar con amigos en unas pláticas, en unas charlas, y creemos que la insuficiencia cardíaca, todos somos apasionados de la insuficiencia cardíaca. Y bueno, pues también quiero agradecer a la mesa directiva la presentación tan amable, se nota que somos amigos, pero también quiero hacer un paréntesis para felicitar al doctor Héctor Galván y a la mesa directiva por el éxito de este congreso. Así que, pues bueno, pues vamos a hablar de el empeoramiento
en la insuficiencia cardíaca. Y todos ustedes van a preguntarse qué es el empeoramiento, ¿sí? ¿Por qué es importante y por qué nosotros debemos poner especial atención en esta condición? Este es mi conflicto de interés. Y bueno, pues sabemos que la insuficiencia cardíaca ha generado una gran importancia en los últimos años. Y es como un efecto bola de nieve. Cada vez es más importante, cada vez traduce una cantidad de gasto impresionante en los sistemas de salud, pero sobre todo también la cantidad de pacientes que año con año se van acumulando debido al éxito también de las terapias. Y esto incluye la cardiopatía isquémica, el síndrome coronario agudo, incluye las cardiopatías congénitas y entre otros. En estas estadísticas, prácticamente se considera que en la Unión Europea hay 6.6 millones de pacientes con insuficiencia cardíaca y alrededor del mundo 23 millones de pacientes. Una de las consideraciones es que el promedio de aparición de los pacientes con falla cardíaca son 65 años. La mitad de los pacientes, a pesar de que hemos mejorado la terapéutica, se sigue muriendo en un periodo de 5 años. Vamos teniendo un incremento en la hospitalización. Además, uno de los problemas, y por lo cual enfatizamos que debemos modificar, es el tratamiento, porque en todos los registros nacionales, registros internacionales, el 50% o menos de los pacientes con este diagnóstico recibe el tratamiento médico óptimo y se convierte como una de las primeras causas de discapacidad en nuestros pacientes. 1 de cada 4, es decir, 25% de los pacientes puede llegar a tener una hospitalización y después de ella fallecer. Por lo tanto, nosotros consideramos que estamos ante una enfermedad en el cual, cuando hacemos el diagnóstico por sí mismo, conlleva un riesgo clínico significativo que se llama riesgo basal. En esta gráfica, si ustedes notan, en un paciente a la izquierda, en un paciente sin insuficiencia cardíaca, es un paciente que ya tiene factores de riesgo para desarrollar el síndrome. Con el paso del tiempo, una vez que ya se detecta la insuficiencia cardíaca, nosotros vamos viendo que esa sobrevida va en incremento. En el momento que nosotros empezamos el tratamiento, genera una fase de meseta y con cada reducción en cuanto a la calidad de vida, con cada situación de empeoramiento, vemos que va avanzando, ¿sí? Un empeoramiento, vemos que va avanzando cada uno de los episodios de deterioro hasta llegar a lo que podemos decir que es la mortalidad incrementada, en el cual para poder llegar a este punto pasaron muchos años en el cual por alguna situación no le dimos el tratamiento adecuado. Vámonos a este registro, un registro italiano, en donde más de 41.413 pacientes registrados en este ARNO, 48.549 pacientes se rehospitalizaron. Ya tenían el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y hubo una hospitalización de 2.1 hospitalizaciones por paciente por año. Esto implica que la mitad de esos pacientes tuvieron rehospitalización por insuficiencia cardíaca. La mitad de los pacientes tuvieron esa hospitalización por causa cardiovascular y el principal factor por el que se hospitalizaron fue insuficiencia cardíaca, más que los síndromes coronarios agudos, más que los eventos vasculares cerebrales, arritmias, entre otros. De tal manera que esto nos lleva a definir que 1 de cada 2 pacientes presenta rehospitalización cardiovascular por insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿qué es el empeoramiento? No es moda, es algo que ya se había visto, ya se había definido, y entonces ahora consideramos con unas modificaciones que es el deterioro de nuestros pacientes que ya tienen el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, caracterizado por signos y síntomas, a pesar de tener una terapia farmacológica apropiada. Y para ello requiere una intensificación urgente de la terapia farmacológica en diferentes escenarios. Esto ya se había considerado previamente como empeoramiento aquel paciente que recibía una terapia con diuréticos. Ahora podemos decir que tenemos 3 escenarios, como es la hospitalización, como es la visita al servicio de urgencias y, por supuesto, la terapia diurética que se incrementa tanto por vía venosa como por vía oral. Si ustedes recuerdan varios de los estudios pivotes ahora en insuficiencia cardíaca de los últimos años, precisamente esto es uno de los objetivos,
las rehospitalizaciones o la inclusión o la visita a urgencias en nuestros pacientes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el empeoramiento por insuficiencia cardíaca no se debe considerar al paciente que llega por un episodio de novo, insuficiencia cardíaca de novo, o bien en aquel paciente transgresor farmacológico que no lleva un tratamiento de manera disciplinada y, por supuesto, que la causa del internamiento sea por una causa no cardiovascular o como un escenario agudo como es una infección o como es un síndrome coronario. Ya las guías de la Asociación Americana del año pasado también nos establece ya que en la etapa C, la etapa clínica de la insuficiencia cardíaca, vamos a tener 4 etapas, 4 escenarios en donde ya está el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca como uno de los sitios en donde ya tenemos a ese paciente y en donde le debemos poner especial atención para evitar que el paciente llegue a lo que conocemos la insuficiencia cardíaca avanzada. En ese episodio de insuficiencia cardíaca donde del 2 al 10% de los pacientes se encuentran, prácticamente son pacientes en donde tenemos que tomar la decisión de una asistencia ventricular, un trasplante cardíaco o incluso llevarlo hasta los cuidados paliativos. Green, en esta revisión que se hizo apenas este año, nos habla de que el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca tiene 4 dominios. El dominio clínico es en donde estamos familiarizados, en donde ya hay signos y síntomas de empeoramiento, incremento de la disnea, dificultad respiratoria, edema, gravedad de la congestión y capacidad para que el ejercicio se reduzca. Estos, cuando ya tenemos signos y síntomas de empeoramiento, ya tenemos unas semanas en donde pudimos haber actuado. Y entonces tenemos el dominio de la etapa subclínica, en donde ya con biomarcadores está demostrado que el BNP, el NT-proBNP, se van elevando 2 a 4 semanas antes de la expresión clínica ya de los estertores, del edema, del empeoramiento clínico. También tenemos estudios de imagen, como por ejemplo, ustedes ya han visto el ultrasonido pulmonar, ¿sí? Entonces, en donde ya también identificamos a estos pacientes, en donde ya existe ese deterioro. Los dispositivos, contamos con dispositivos de monitoreo de insuficiencia cardíaca para la presión pulmonar como el CardioMEMS, pero también tenemos dispositivos como los resincronizadores o los desfibriladores e incluso algunos marcapasos en donde ya tenemos la posibilidad de medir la impedancia torácica y con ello identificar a un paciente que va en empeoramiento. Ahora, los eventos o desenlaces de este empeoramiento va a incluir una hospitalización, la visita a urgencia o incluso el acudir al hospital para una terapia endovenosa en donde se cuente con un hospital de día o un servicio de urgencias en donde el paciente se puede regresar a su domicilio. Y entonces tenemos los resultados como el 4º dominio, pues prácticamente cuando un paciente se hospitaliza, tenemos que se incrementa el riesgo tanto de mortalidad como de rehospitalizaciones y por ende un acortamiento en la expectativa de vida y un pronóstico reducido de esta insuficiencia cardíaca. Así como también, como resultado de este empeoramiento, podemos tener asistencia ventricular o el trasplante cardíaco, o bien los cuidados paliativos y la muerte del paciente. Esta gráfica, como ustedes la conocen, ya es muy vieja, estamos hablando de algunos casi 2 décadas, sin embargo enfatiza de la etapa en la que el paciente se presenta con falla cardíaca, viene un deterioro crónico y posteriormente cada una de estos caídas es un episodio de empeoramiento que va a llevar cada vez a una reducción en la calidad de vida, pero a lo que nos conduce a un incremento en la mortalidad. Entonces, esto nos habla del principio del fin. Cada internamiento, cada empeoramiento, cada hospitalización o cada incremento de los fármacos, especialmente los diuréticos, nos lleva a una condición muy deteriorada en cada paciente. Esta gráfica, que está en vías de publicación por nuestro grupo de insuficiencia cardíaca y por otros médicos especialistas en falla cardíaca del país, definimos a este periodo vulnerable en el cual no me voy a meter porque el siguiente tema del doctor Genaro Mendoza va a tratar este periodo de la fase vulnerable. Y hablamos del periodo vulnerable en donde la misma paciente con insuficiencia cardíaca que se caracteriza por haber sufrido un episodio de empeoramiento
y que nos lleva a que estos pacientes requieren atención urgente para poder definir que este tratamiento debe empezarse desde la etapa de hospitalización y seguir en el paso del tiempo, porque puede prolongarse hasta 6 meses este periodo vulnerable. Y esto nos lleva a que los pacientes tienen más riesgo de desencadenar lo que se conoce como pues, un evento cardiovascular mayor que incluye la muerte del paciente. Así que esto se vuelve un círculo vicioso, ese círculo vicioso en donde ya tenemos a nuestro paciente con diagnóstico de insuficiencia cardíaca, en donde empezamos el tratamiento, vamos a tener invariablemente un deterioro, un empeoramiento, en donde ya podemos atender a ese paciente. Por cada empeoramiento le vamos a ofrecer una estabilización, ya sea en el hospital, ya sea en el consultorio, ya sea en el servicio de urgencias. Manejamos esa insuficiencia cardíaca, se agregan síntomas adicionales y luego un nuevo empeoramiento. Ese círculo vicioso, ¿a qué nos lleva? Ya registrado en el registro Pinnacle de Estados Unidos, el 56% de los pacientes que tuvo un episodio de empeoramiento o una hospitalización se rehospitalizó a los 30 días, lo cual nos habla de que tienen una alta prevalencia de esos pacientes de empeoramiento, pero además no solamente es la rehospitalización, es por cada internamiento el pronóstico de sobrevida se disminuye, es decir, la mortalidad aumenta, como lo vemos aquí en esta gráfica, que por cada una de las hospitalizaciones, pues la sobrevida de los pacientes va en deterioro, pero sobre todo la calidad de vida, y por ende lleva a un desenlace cardiovascular mayor en donde tenemos que modificarlo, ya sea que con fármacos, ya sea con asistencia ventricular o trasplante. Sabemos que cada hospitalización se asocia a una reducción profunda y duradera de la calidad de vida. Cuando en esta gráfica del estudio de DAPA Heart Failure, donde se compara con el infarto, con el EBC y con la hospitalización por insuficiencia cardíaca, vemos que estos pacientes con falla cardíaca tienen un mayor deterioro de la calidad de vida con respecto a los pacientes con un evento vascular cerebral. El empeoramiento de la insuficiencia cardíaca se asocia nuevamente con un aumento hasta 4 veces en el riesgo de mortalidad a un año en el paciente en comparación con aquel paciente que no se hospitaliza, que ya tiene insuficiencia cardíaca crónica. Todo esto hace que tengamos que en un paciente con insuficiencia cardíaca crónica tenga una mortalidad de 5.9% al año, pero ¿qué pasa en aquel que tiene un episodio de empeoramiento? No necesita hospitalizarse el paciente. Si tan solo hay que enfatizar que un empeoramiento es el incremento en la dosis de los diuréticos mismos, en donde ya podemos considerar que cuando sucede eso, nos habla de una enfermedad progresiva y que cada empeoramiento nos incrementa la mortalidad en nuestros pacientes. Así que estos eventos de empeoramiento por insuficiencia cardíaca se asocian a un mal pronóstico, ¿sí? En donde prácticamente vamos a ver que una cantidad importante de estos pacientes fallecen en los 2 primeros años de haber tenido el primer evento de empeoramiento por insuficiencia cardíaca. De ahí es donde radica la importancia de que nosotros establezcamos y conozcamos principalmente que a nuestro paciente de insuficiencia cardíaca dejemos de considerarlo estable, porque muchas veces esa estabilidad nos lleva a dar una inercia terapéutica, a seguir con el tratamiento cuando nuestro paciente nos está avisando, cuando ya tiene un evento de empeoramiento, nos está avisando que prácticamente cada empeoramiento va a producir mayor rehospitalización, mayor deterioro en la calidad de vida y mayor mortalidad. Así que prácticamente cada empeoramiento por insuficiencia cardíaca deteriora el pronóstico de cada paciente que presenta un evento de empeoramiento. Y nuevamente volvemos a esto, que cada paciente, cuando nosotros vemos que está en riesgo, ya se presenta la insuficiencia cardíaca, aunque nosotros ya mantengamos el tratamiento, va a tener esos periodos de deterioro en donde tenemos que modificar, tenemos que darle la terapia médica óptima e incluso pasar al siguiente nivel de acuerdo a las guías recomendadas por las asociaciones tanto europea, americana, y nosotros en nuestro posicionamiento de insuficiencia cardíaca enfatizamos que podemos también utilizar dispositivos
como la terapia de resincronización cardíaca, los desfibriladores. ¿Para qué? Para darles una estabilidad de los pacientes, para tratar de mantener esa sobrevida, ese pronóstico. Sin embargo, sabemos que la insuficiencia cardíaca es progresiva y nuestros pacientes puede ser, ojalá que en años, pero puede ser que en meses tenga un episodio de empeoramiento que cada uno de ellos, ¿sí?, a pesar del tratamiento médico óptimo y la terapia con dispositivos, vemos que va a alcanzar la insuficiencia cardíaca avanzada y por lo tanto el incremento en la mortalidad. Así que vamos a considerar, hace un momento tuvimos el simposio de dislipidemias y precisamente cuando tenemos la evaluación del riesgo cardiovascular en nuestros pacientes, vean, aquí vemos cuando ya existe una enfermedad aterosclerosa estable en un paciente, la clasificación de riesgo, bajo, el riesgo intermedio, alto riesgo y muy alto riesgo de nuestros pacientes ya con un problema de aterosclerosis, con un infarto. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, ese riesgo pasa a ser de muy alto a un riesgo extremo o extremadamente alto, en donde si hacemos el comparativo, de ahí radica la importancia en que la insuficiencia cardíaca tenemos que actuar para que tan extremo riesgo cardiovascular, poder atenderlo y detectar alteraciones como el déficit de hierro, detectar esos empeoramientos y bien, ¿para qué? Dirigir nuestros tratamientos de acuerdo a las recomendaciones tanto nacionales e internacionales. ¿Para qué? Para disminuir esos empeoramientos y con ello mejorar la sobrevida de nuestros pacientes. Entonces, a pesar de que tengamos el tratamiento en los estudios pivotes, podemos considerar esta como el Paradigm 2014, DAPA Heart Failure en 2019, Emperor Reduce el 2020 y Galactic. A pesar de que estos fármacos han modificado drásticamente la sobrevida, las rehospitalizaciones, a pesar de ello, existe un riesgo residual en donde eso es lo que el paciente, a pesar de que nosotros le demos la terapia guiada, la terapia modificadora de la enfermedad, la terapia fundamental, vamos a tener que nuestros pacientes con falla cardíaca van a continuar con un riesgo residual. Por lo tanto, hay que conceptualizar, hay que ser enfáticos en que los pacientes con enfermedad cardiovascular necesitamos atender con urgencia e intervenir ese tratamiento tras un episodio de empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Y vámonos a los pacientes con enfermedad cerebrovascular, que ya tienen o que ya cuentan, ¿sí?, en los riesgos. Si ya tiene un evento cardiovascular, la posibilidad de que ese paciente se deteriore. Y sabemos que si ya tenemos aterosclerosis en un paciente, debemos enfatizar esos controles de los lípidos en las escalas que utilicemos a llevar a los niveles de LDL en los pacientes. Ya lo conocemos y vimos que en México tenemos, a pesar de conocer los objetivos, tenemos todavía una muy bajo nivel de pacientes en objetivos, en rango. Y si vemos a los pacientes con FA, en FA sabemos que rápidamente en un paciente, si detectamos fibrilación auricular, aún sin haber presentado un evento cardiovascular, un evento vascular cerebral, sabemos que ya debemos darle los anticoagulantes. Y si ya lo tuvo, sabemos que va a tener la posibilidad de tener un nuevo evento o incluso la muerte, y por lo tanto también enfatizar el tratamiento que le corresponde a ese paciente. Y en la insuficiencia cardíaca, que sabemos que tiene mayor riesgo, hasta el 50% de rehospitalización a los 30 días, o bien la mortalidad más avanzada, por supuesto que nosotros debemos atenderlo y tratarlos. ¿Por qué? Porque con eso vamos a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Y miren, casi para terminar esta plática, estos son registros, el Pinnacle a la izquierda, y el año pasado, en la revista española de cardiología, se detecta esto, que en la vida real vemos que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con los betabloqueadores, con el IECA, ARA2 o ARNI, vean un paciente que se hospitaliza, ¿sí? Una hospitalización es un episodio de empeoramiento.
y esperamos que ese paciente, pues si se hospitaliza por un deterioro de la falla cardíaca, saliera con un mejor tratamiento o incluso en el seguimiento que mejoráramos ese tratamiento. ¿Y qué sucede? A los 6 meses prácticamente el paciente no se modifica el tratamiento en un paciente que ya va en deterioro. Lo mismo pasa con los IECA, SARA-2 y con los mineralocorticoides, antagonistas de mineralocorticoides. Y en España, pues igual, pasa en este registro, en este comunicado, prácticamente igual. El paciente se hospitaliza, es decir, presenta un empeoramiento a pesar de haber egresado, se hace poco para poder mejorar ese tratamiento. Recordemos este acrónimo, I need help, cuando un paciente necesita y nos grita ayuda. Prácticamente estamos hablando de un episodio de cómo reconocer la falla cardíaca avanzada, pero hay que evitar que el paciente llegue a la falla cardíaca, en donde nosotros lo que debemos hacer es referir a ese paciente a una clínica de insuficiencia cardíaca. ¿Para qué? Pues para poder cambiarle el pronóstico, mejorar la mortalidad. Y bueno, pues nuestra plática era para reconocer el empeoramiento, qué es, por qué es importante, y entonces llegamos a las conclusiones, en donde esto demuestra que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad progresiva, es una etapa, las etapas clínicas van avanzando en nuestros pacientes y nosotros tenemos que tomar decisiones, ajustar el tratamiento, evitar la inercia terapéutica para conseguir que nuestros pacientes se mantengan más tiempo en buena condición. Los episodios de empeoramiento marcan un antes y un después de la historia natural de la enfermedad. Los primeros meses después de un episodio de empeoramiento deben de ser reconocidos como un periodo vulnerable debido a que en este periodo existe una alta incidencia de eventos cardiovasculares. El tratamiento optimizado e integral es la mejor estrategia para modular positivamente el curso clínico de la enfermedad, pero aún con el tratamiento fundamental, aún con el tratamiento modificador de la enfermedad, existe un riesgo residual para todos los pacientes con este síndrome y, por lo tanto, en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión reducida, un evento de empeoramiento de insuficiencia cardíaca debe ser un claro momento para optimizar aún más el tratamiento. Y esto da pie a la plática que, por supuesto, vamos a tener ahorita con el doctor Genaro Mendoza. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, excelente plática, doctor. Gracias por este preámbulo tan bueno. Será mucho más sencillo para mí con las bases que ha puesto usted sobre la mesa. Si pudiéramos proyectar la presentación. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Y pues bueno, el tema de la plática que voy a tocar el día de hoy es el periodo vulnerable tras un evento de empeoramiento, una oportunidad para la optimización. Creo que ya nos ha quedado bastante claro el qué es el periodo vulnerable, el por qué es importante reconocerlo. Pinta feo el panorama, pero ahora veamos qué podemos hacer para ayudarle a los pacientes, que sin duda hay mucho. Les quiero poner un ejemplo, un caso clínico hipotético que seguramente todos hemos visto en alguna vez. Un paciente de 72 años de edad que es diagnosticado con insuficiencia cardíaca después de que tuvo un infarto, remodeló patológicamente y pues bueno, queda con FEBI baja. Tiene un primer periodo de empeoramiento, un primer episodio de hospitalización por insuficiencia cardíaca 6 meses previo al momento actual. Las comorbilidades que tiene, un bonche de comorbilidades bastante frecuente en nuestra población, es diabético, tiene ya fibrilación auricular, tiene enfermedad renal crónica con una tasa de filtrado glomerular por ahí de 35, el antecedente de síndrome coronario crónico ya con un infarto previo y la medicación que está tomando ahí. Tiene sacubitril o valsartán, beta bloqueador cardioselectivo, espironolactona, un ISGLT2, diuréticos para mantenerlo eubolémico, estatinas y anticoagulantes y por supuesto antiagregantes plaquetarios. Perdón. Y bueno, llega una hospitalización a pesar de tener un tratamiento médico aparentemente optimizado por un segundo evento de empeoramiento. Requiere diuréticos IV, llegó con sobrecarga hidrosalina y usted le piden la valoración o lo está viendo en el momento justo antes de empezar a considerar el alta.
En este momento, cuando lo evaluamos, ya la dijimos, se encuentra, es difícil evaluar la clase funcional en el hospital, pero se encuentra en clase funcional 2, ya empieza a caminar en la sala, la fracción de expulsión de 38%, un NT pro BNP de 2250, hay un CA 125 en 31, ya no estaba tan sobrecargado, la tasa de filtrado glomerular que ya habíamos dicho, peso estable, potasio sérico 4.5, en fin, le empezamos optimización de tratamiento, esto es lo que él estaba tomando ya. Perdón, me equivoqué de botón. Esto es lo que él estaba tomando ya y se le empieza a reiniciar el tratamiento de manejo de falla cardíaca crónica. Lo hemos pasado a diuréticos orales y parece ser que todo pinta y marcha más o menos bien. Es muy importante recordar, ya lo ha dicho el doctor Cigarro hace un momento, que a pesar de contar con tratamiento médico óptimo, los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen riesgo de tener descompensaciones, ¿sí? Tienen riesgo de requerir hospitalizaciones. ¿A qué le llamamos esto? Solo como recordatorio, aquellos eventos que requieren hospitalización, visitas no programadas en forma ambulatoria para diuréticos intravenosos o visitas a urgencias también no programadas por algún empeoramiento de los síntomas de la falla cardíaca. El riesgo de que presenten alguno de estos desenlaces es de 1 de cada 6 pacientes. En insuficiencia cardíaca tenemos un problema importante, como sabemos es un problema de salud pública que afecta a una gran cantidad de población. Todos los padecimientos que tengan que ver con el aparato cardiovascular pueden terminar como insuficiencia cardíaca. La AJA nos lo dice muy claramente, hay que considerar los pacientes con falla cardíaca, todos los pacientes que tengan una enfermedad que tenga que ver con el aparato cardiovascular. Entonces ya se imaginarán la tasa de padecimientos y de hospitalizaciones por empeoramiento de insuficiencia cardíaca. En un año, cada 3 pacientes, uno de cada 3 pacientes, perdón, el 30% de los pacientes con falla cardíaca puede presentar un evento de empeoramiento. ¿En qué momento se pueden presentar? Desde que hacemos el diagnóstico hasta las etapas avanzadas de falla cardíaca en cualquier momento. Y es muy importante reconocerlo por esto, por estos desenlaces tan graves que representa cada evento de hospitalización de insuficiencia cardíaca. No es nada más el hecho de que el paciente se hospitaliza, lo compenso y lo logro sacar de alta porque soy muy bueno manejando diuréticos, inotrópicos y lo logramos dar de alta. Después de que se hospitaliza un paciente, uno no vuelve a ser el mismo. Un metaanálisis del Paradigm y del DAPA-HF nos dijo que la calidad de vida del paciente no regresa a su basal después de una hospitalización, tiene un deterioro que no se recupera, pero además la probabilidad de que tengan una nueva hospitalización con el impacto que esto tiene sobre la morbimortalidad de los pacientes es severamente alta. 56% después en el transcurso de un mes, 60% en el transcurso de 3 meses y 65% en el transcurso del próximo año. Entonces es muy importante ver qué podemos hacer con esto. Incluso en estudios aleatorizados, donde ustedes saben muy bien, los pacientes están perfectamente controlados, muy bien vigilados, garantizando que se puedan llevar a término del protocolo de estudio. En el DAPA-HF, donde había un gran porcentaje con terapia triple basalmente y que se les optimizó a terapia cuádruple ahora, agregándoles dapagliflozina, incluso en el grupo de dapagliflozina, pacientes muy bien tratados, hubo una tasa de eventos de hospitalización o muerte por insuficiencia cardíaca de un 14.3%. Esto representa 1 de cada 7 pacientes aleatorizados en el grupo de la terapia ya cuádruple. Entonces, como pueden ver, sin duda tenemos muy buena terapia, a todos hay que dársela, pero hay que estar conscientes que no es lo único. Ahí no termina el manejo de la falla cardíaca. Entonces, Andrés lo pasamos a este paciente hipotético a diuréticos orales, ya lo estamos preparando para el alta. ¿Qué sigue? Ya está estable. ¿Qué podemos hacer para que no se vuelva a hospitalizar? La Sociedad Europea de Cardiología recientemente publicó estas recomendaciones. Una vez que se hospitaliza el paciente por insuficiencia cardíaca, por un evento de empeoramiento, pues hay varios como checks que tenemos que hacer. Lo número 1, sin ninguna duda, es identificar que lo empeoró. Si no identificamos qué fue lo que lo llevó al hospital, pues difícilmente nos va a ir bien con él. Frecuentemente es un tema de congestión y ya sabemos descongestionar a los pacientes. Ya el doctor Betuel en el taller que tuvimos de clínica de día habló de descongestión. Tratar la hipoperfusión, obviamente, pero aquí nos encontramos con Andrés. ¿Qué hacemos para que no regrese? Número 1, nuestra primera meta es reiniciar, de ser posible, la terapia cuádruple, los
4 pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Número 2, sin duda evaluar que la causa que lo llevó a la hospitalización sea corregida, la congestión en este caso, que era al parecer lo que lo descongestionaba, ¿sí? Número 3, buscar otros potenciales factores asociados a descompensación o a esta mala evolución de nuestro paciente. Isquemia, déficit de hierro, fibrilación auricular, y cuando ninguna de estas es feasible o no se considera que sea una de las causas, hay un tratamiento nuevo, una línea de tratamiento nuevo, que son los estimuladores de la guanilato ciclasa soluble, que está probada en pacientes que tienen una descompensación con insuficiencia cardíaca, que tienen un evento de empeoramiento de insuficiencia cardíaca y, como vamos a ver más adelante, pueden ser útiles para modificar esta enfermedad. Sin lugar a dudas, tenemos un largo camino hacia la optimización. ¿Sí? Aquí en Andrés partimos del hecho que ya estaba optimizado al parecer y algo falló, ¿sí? Pero hay un largo camino, pero sí sabemos que mientras más terapias les demos a los pacientes, mientras más nos acerquemos a darle las 4 terapias, mejor les va a ir. Dándoles los 4 pilares de tratamiento, reducimos el riesgo de muerte cardiovascular en un 73%. Difícilmente vamos a llegar al 100%. Y vemos que esta nueva terapia, el estimulador de guanilato ciclasa soluble, que se llama Vericiguat, combinado con terapia base, que sabemos que es útil en insuficiencia cardíaca, tiene un efecto bastante bueno en reducir muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, lo mismo que mortalidad general. ¿Y de dónde parte esta evidencia? ¿De dónde sale el pensar en un medicamento nuevo, en una línea terapéutica diferente en insuficiencia cardíaca? Esto fue después del estudio Socrates Reduced. Este es el estudio de fase 3, el estudio Victoria, que se diseñó para evaluar a pacientes que, como el nuestro, como Andrés, tienen falla cardíaca crónica, que está sintomática y que tienen un evento de descompensación, un evento de empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Ellos aleatorizaron pacientes en clase funcional 2-4 con FEBI de menos de 45%, y esto sobre terapia disponible para la insuficiencia cardíaca. Una gran mayoría de los pacientes, 67% de los pacientes aleatorizados en el estudio Victoria, habían tenido un evento de empeoramiento en los 3 meses previos a su aleatorización, lo cual nos pone en el ejemplo que estamos considerando actualmente. Los pacientes podían ser aleatorizados, ya sea hospitalizados, los podían iniciar la aleatorización en forma intrahospitalaria, o ya sea ambulatorio, reuniendo criterios de estabilidad clínica, que tuvieran presión arterial sistólica arriba de 100, que no tuvieran tratamientos intravenosos, que no tuvieran un requerimiento de incremento de diuréticos intravenosos tampoco, que estuvieran básicamente estables, como el caso de Andrés. Este fue el diseño del estudio, cómo se aleatorizaron para alcanzar una dosis final de 10 miligramos una vez al día. Los criterios de elegibilidad aquí los tienen, y la gran mayoría de los pacientes, que esto nos habla también de la seguridad que tiene Vericiguat, el 89.2% de los pacientes llegaron a estar con dosis de 10 miligramos una vez al día. Y los resultados en esta etapa tan difícil, tan desfavorable para los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque, como recordarán, Vericiguat no es el primer medicamento que se intenta probar en este escenario, ¿sí? Antes de ello, el estudio Pioneer con sacubitril o valsartán intentó probar la utilidad del uso intrahospitalario. Lo único, la diferencia es que ellos solamente tuvieron el punto primario fue la reducción de péptidos natriuréticos como desenlace subrogado, no tuvieron desenlaces duros a diferencia de Victoria con Vericiguat. Y bueno, se ve que al darle a esta población en este periodo vulnerable Vericiguat sobre terapia farmacológica de base, se reduce el riesgo absoluto en 4.2%, 4.2 eventos por cada 100 pacientes, 4.2%, con una reducción de riesgo relativo de 10% y un valor de P, evidentemente estadísticamente significativo, con un número necesario a tratar de 24. Entonces, evidentemente no estamos en el escenario del paciente de falla cardíaca crónica, donde un ISGLT2 nos va a reducir 20%. Este es un escenario totalmente diferente. Es un grupo de pacientes que el riesgo basal de tener desenlaces duros como muerte cardiovascular, como hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, es mucho más alto que el crónico que vemos en la consulta externa. Entonces, una reducción del 10% de estos desenlaces
para mí me parece bastante interesante y obviamente nos dan ganas de tenerlo ya disponible y empezar a hacer nuestra experiencia. No sé qué opinen mis compañeros panelistas al respecto. En cuanto a seguridad, Vericiguat se mostró bastante seguro. No hubo diferencias prácticamente en eventos adversos comparado contra placebo. Algo que nos preocupa mucho en los pacientes y que aqueja mucho a los pacientes con insuficiencia cardíaca es la presencia de presión arterial sistólica baja y de hipotensión sintomática. Eso nos limita en muchas ocasiones las terapias de base de la insuficiencia cardíaca. Tan es así que el doctor Giuseppe Rosano nos sugiere perfilar y fenotipificar a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca e identificar a aquellos que tienen menos de 90 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y quizá con ellos tener más cuidado a la hora de iniciar o titular medicamentos como ARNIs, IECAS, betabloqueadores, y tener medicamentos como Vericiguat que prácticamente no tienen diferencia sobre la presión arterial sistólica, no hay diferencia sobre eventos de hipotensión sintomática, pues es bastante útil. Yo siempre digo, después de la hospitalización del paciente, que hay que buscar aquellas herramientas que nos permitan poner cómodo al corazón del paciente, ponerlo confortable hemodinámicamente, porque quizá quisiéramos que todos se fueran con las 4 terapias al momento del alta, pero siendo ciertos, no todos lo van a lograr. Y en aquellos pacientes que no lo logran, o incluso en aquellos pacientes que ya lo lograron, pero que se vuelven a hospitalizar, contar con unas líneas terapéuticas que quizá no se están viendo afectadas por la terapia cuádruple, nos pueden ayudar en ese punto necesario para evitar que el paciente vuelva a tener desenlaces, vuelva a regresar al hospital. Lo que les decía, prácticamente no hubo cambios en la presión arterial, prácticamente una reducción de 1 a 2 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica con Vericiguat comparado contra placebo, y esto fue constante. La mayor reducción fue al inicio y después prácticamente se mantiene estable la presión arterial sistólica. Y algo también sumamente importante, en Victoria se permitió aleatorizar pacientes con hasta 15 mililitros minuto de tasa de filtrado glomerular, pacientes que normalmente los estudios pivotales de insuficiencia cardíaca no consideran, no aleatorizan, no tenemos tanta experiencia, y contar con una terapia que además en su análisis se ha mostrado que se mantiene la eficacia hasta en los valores más bajos de la tasa de filtrado glomerular, pues es bastante útil. Y en estos pacientes que tuvieron menores tasas de filtrado glomerular, hay un subanálisis del Victoria donde los dividen entre menos de 30 y más de 30 mililitros minuto de tasa de filtrado glomerular. Incluso en estos pacientes el beneficio fue consistente y tampoco hubo mayor incremento en desenlaces adversos como presión arterial sistólica, mayor deterioro de la función renal, se mantuvo constante en todo el estudio, y esto no se asoció a alteraciones electrolíticas importantes. Entonces, en pacientes que, como platicábamos, de los fenotipos que ya sabemos que tenemos que identificar, con hipotensión, con enfermedad renal o en riesgo de hipercalemia, Vericiguat se mostró seguro y eficaz de la misma manera. A pesar, comparado con las terapias base que sabemos de insuficiencia cardíaca, Victoria fue el que aleatorizó en promedio pacientes con mayor nivel de péptidos natriuréticos, y estos mayores niveles de péptidos natriuréticos, como ustedes saben, se asocian a peor pronóstico, a mayores desenlaces, mayor riesgo de desenlaces adversos en nuestros pacientes, y a pesar de estos valores más altos de péptidos natriuréticos, el impacto clínico, el beneficio neto de Vericiguat, pues se mantiene constante. Por supuesto, considerando que son poblaciones diferentes, momentos de aleatorización diferentes y escenarios clínicos diferentes. Algo que también aprendimos de Victoria y algo que nos puede quedar de enseñanza a razón de la mnemotecnia que nos presentaba el doctor Cigarroa de I Need Help, es el reconocimiento temprano de aquellos pacientes que están con mayor riesgo de tener desenlaces desfavorables. Y en Victoria, en un subanálisis del estudio Victoria, se dividieron aquellos pacientes que tenían menos de 5.314 picogramos mililitro de NT-proBNP y aquellos que tenían más. A los que tenían más los vemos como Q4, los que tenían menos son los cuartiles 1, 2 y 3, y vemos que hay una diferencia de beneficio entre estos grupos. Uno de los mensajes principales, yo creo, y también a llevarnos a casa, es decir, identificar estos pacientes que tienen más riesgo,
quizá no perder tanto tiempo, reconsiderar por qué no están bajando los péptidos natriuréticos y mandarlos a clínicas especializadas de insuficiencia cardíaca como la que tenemos en el hospital. Pero en aquellos pacientes que hubo menores niveles de péptidos natriuréticos, vemos que el beneficio incluso se mostró un poco mayor. Por supuesto, no podemos ser tajantes, esto es un subanálisis y tenemos que tomarlo como lo que es, como un subanálisis. No podemos sacar conclusiones contundentes y en base a ello emitir recomendaciones absolutas, pero vemos que dividiéndolos en estos cuartiles, los desenlaces objetivos, los objetivos primarios y secundarios del estudio, incluso se ven con un mayor beneficio, con una reducción de riesgo absoluto de 7.2, que el otro día platicábamos ahí en la clínica, que quizás deberíamos también de empezar a ver las reducciones de riesgos absoluto para vernos la magnitud del beneficio que tenemos. Y este es uno de los mayores que hay en insuficiencia cardíaca, ¿sí? Ni sacubitril o valsartán, ni SGLT2 tienen reducciones de riesgo absoluto de 7.2%. ¿Sí? Una reducción de riesgo relativo de 22%, tanto del compuesto de muerte cardiovascular como hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y lo mismo, lo que les decía, aquellos pacientes con mayores niveles de péptidos natriuréticos, considerarlos aparte como pacientes con mayor riesgo. Afortunadamente, en la falla cardíaca y en nuestra práctica habitual, lo más frecuente es que veamos pacientes con menos de 5,000 picogramos mililitro de péptidos natriuréticos, de NT-proBNP. De nuevo el mensaje sería, si vemos aquellos con más de 5,000, quizá consideremos no perder tanto el tiempo y mandarlos a clínicas especializadas a que sean tratados en forma más integral por una clínica de falla cardíaca. No sé por qué no está cambiando, quizá porque ya me pasé en el tiempo. Listo, ya estamos por terminar. Y lo mismo, vemos que cuando los separamos en base a esto, pues prácticamente el beneficio de vericiguat desaparece, pero ojo, no es que sea vericiguat, es que ninguna de las terapias pivotales de falla cardíaca crónica, los 4 pilares del tratamiento, han demostrado un beneficio absoluto en estos pacientes más lastimados. Cuando vemos subanálisis del Paradigm, del DAPA-HF, de EMPEROR-Reduce, aquellos pacientes con más carga de síntomas, aquellos pacientes con falla cardíaca avanzada, no tienen este mismo beneficio. Son pacientes que, digo yo, se cuecen aparte y hay que analizar en forma separada. Y la recomendación es que aquellos pacientes que tienen menos de 4,000 de NT-proBNP, menos de 5,302 estrictamente hablando, lo que nos dijo el subanálisis, que tienen un empeoramiento, que ya los tenemos con tratamiento base o que no se han podido optimizar y que tienen una segunda hospitalización por insuficiencia cardíaca, considerar esta línea terapéutica de vericiguat como una opción adecuada y favorable para nuestros pacientes. ¿Cuándo hay que optimizar el tratamiento? En el momento en el que tenemos al paciente con nosotros, cada momento que tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca tiene que ser nuestro objetivo, ver qué podemos hacer para optimizar su tratamiento. Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología nos dicen que desde antes del alta, el paciente antes del alta tendría que irse optimizado con su tratamiento farmacológico lo más posible, una vez que hemos evaluado signos de congestión y un seguimiento muy temprano. Son pacientes que no podemos mandar a verlos en 3 meses porque probablemente no regresen. Son pacientes que tenemos que ver a la semana o a las 2 semanas después de su egreso para ver qué más podemos hacer por ellos. Ya casi para terminar, recordemos, hay que identificar este periodo vulnerable, identificar qué está haciendo que nuestro paciente esté requiriendo más hospitalizaciones, modificarlas y optimizar el tratamiento lo más temprano posible. Es lo único que va a evitar que nuestros pacientes vuelvan a tener hospitalizaciones. Y para concluir, ya lo dijo el doctor Cigarroa perfectamente, yo creo que quedó muy claro, el periodo vulnerable ofrece una ventana de oportunidad muy buena para optimizar el tratamiento de los pacientes. La prealta y la primera consulta después de que el paciente tiene una hospitalización por insuficiencia cardíaca tiene que ser nuestra meta, optimizarlos y garantizar que tengan el tratamiento médico óptimo, ¿sí? Sin duda, el tratamiento médico optimizado e integral es la mejor estrategia para evitar que estos pacientes tengan desenlaces desfavorables. Vericiguat, a mi parecer, nos falta la experiencia clínica, sin duda. Yo creo que hasta entonces podremos sacar conclusiones contundentes, pero se muestra como una opción bastante eficaz y segura en pacientes después de un empeoramiento con insuficiencia cardíaca, que a pesar, como el caso de Andrés que les presentaba,
de tratamiento médico óptimo tienen hospitalizaciones, esto para reducir nuevas hospitalizaciones y el riesgo de muerte cardiovascular. Es seguro, prácticamente no modifica la presión arterial, se puede o está probada su seguridad y eficacia en tasas de filtrado glomerular que otras terapias no se han probado útiles, y obviamente, como todas las terapias, el inicio temprano es clave y fundamental. No nos esperemos a que el paciente esté bastante mal, que esté bastante avanzado, porque entonces sí pocas cosas nos van a poder ayudar a impactar en sus desenlaces. Con esta diapositiva termino. Gracias por su atención. Muchas gracias, Genaro. Y bueno, iniciamos 11:20, tenemos 10 minutos escasos para hacer una muy breve mesa. Vamos a hacer 3 preguntas cortas, respuestas cortas también a nuestros ponentes para dar pie a las conclusiones del simposio por parte de nuestro presidente, el doctor Castaño. Y la primera va dirigida al doctor Cigarroa. Los que trabajamos en hospitales terciarios, sobre todo en hospitales en los que vemos pacientes en condiciones graves, pues hacemos todos los días esfuerzos para mejorar el manejo de pacientes, particularmente en nuestro caso con insuficiencia cardíaca aguda, ya sea crónica agudizada o ya sea una insuficiencia cardíaca aguda de nuevo. ¿Cuál, Ángel, de acuerdo con la experiencia y la evidencia, ha sido el impacto del manejo intrahospitalario? Me estoy refiriendo a diuréticos, inotrópicos, la terapia descongestiva, incluso hoy día la asistencia mecánica, en el pronóstico de mediano y largo plazo de nuestros pacientes. Gracias, Toño, por la pregunta. Y creo que eso es una cuestión de ver un poquito la historia. Y en insuficiencia cardíaca tenemos pocos años en donde existen esos fármacos modificadores de la enfermedad. Antes, las clínicas de insuficiencia cardíaca se consideraban que solamente eran de trasplante. Ahora, lo que buscamos en las clínicas de falla cardíaca es reducir la posibilidad del trasplante. Y con ello, buscamos que los 4 pilares de la insuficiencia cardíaca, al menos en nuestro hospital, en nuestra clínica, se le proporcionen al paciente durante sus consultas, optimizar a la dosis máxima tolerada de los pacientes o cuando se hospitalizan. Por supuesto que es el momento ideal para que muchos pacientes que no tienen el tratamiento o que están subóptimos, es donde nosotros tenemos la oportunidad de optimizarlo. Pero también una de las cosas importantes con la que contamos como hospital es la rehabilitación cardíaca. Y la rehabilitación cardíaca se ha definido ya como el 5º pilar del tratamiento cuando un paciente tiene ya esas condiciones de falla cardíaca crónica. Pero a tu pregunta específica, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que muchos de nuestros pacientes, en el caso nuestro, haya reducido incluso la cantidad, el número de trasplantes con los que nosotros tenemos. Van a haber pacientes que se van a trasplantar, que es lo que seguimos haciendo, pero vamos a tener menos pacientes que lleguen a las etapas de falla cardíaca avanzada que requieran ese tipo de procedimientos. Pero, ¿qué otra cosa hemos conseguido? Pues que nuestros pacientes se mantengan más tiempo en una mejor condición clínica, una mayor sobrevida y sobre todo con calidad. Bueno, pero la pregunta es, el impacto del manejo dentro del hospital, el manejo agudo hacia el mediano y largo plazo. O sea, un diurético impacta a largo plazo, un inotrópico impacta a largo plazo. ¿Qué nos dijo Survive, por ejemplo? Sí. El impacto básicamente de los diuréticos en el momento es que nos va a ayudar la congestión, pero nos da pie a que esa cuestión de los pacientes nos podamos desde el hospital, teniendo las alternativas farmacológicas modificadoras de la enfermedad, iniciarlas ahí. ¿Y en qué va a impactar? Pues prácticamente eso es la cuestión de manejar a los pacientes en mejor condición y por supuesto mejorar su expectativa de vida. Creo que eso es lo que te refieres, o específicamente... No, yo me refiero a que el manejo de la falla cardíaca aguda no tiene impacto en el mediano y largo plazo, sino hago una transición a la fase crónica. Claro. Es decir, yo puedo hacer todo el trabajo del mundo, puedo manejar al paciente y dejarlo en un estado de decongestión aceptable, claro, ¿no? Pero si no genero las estrategias de seguimiento y si no hago ese switch del manejo de la fase aguda a la fase crónica, pues ese paciente seguirá en un alto riesgo de recaídas e incluso de mortalidad. Claro. Entonces no podemos pensar que por haberlo dejado ir del hospital ya hemos ganado la batalla, ¿no es cierto?
No, por supuesto. Y el objetivo de poner la diapositiva que después de una hospitalización el paciente se va en los registros con un mismo tratamiento similar con el que el paciente se deterioró, eso es lo que debemos evitar, ¿no? Eso, la congestión, la falla cardíaca aguda nos va a ayudar para el momento en específico, pero nos da pie a la transición, como bien se comenta, para que el paciente se mantenga durante ese periodo vulnerable sin esos empeoramientos o reingresos hospitalarios. Muy bien. Y esto sigue la pregunta para el doctor Chávez. El estudio Strong-HF, recientemente publicado por nuestro amigo Alex Mebasa, pues demostró que sí se puede, ¿no? Que sí podemos en un momento dado aspirar a una optimización temprana del manejo, a implementar de una forma cualitativa y cuantitativa el manejo modificador de la enfermedad e impactar en los desenlaces duros. En este sentido, ¿cuál dentro de nuestra experiencia, dentro de nuestro programa, tiene el seguimiento estructurado y particularmente en el proyecto de hospital de día que tú conduces para lograr que esa realidad oscura de Pinnacle, de los estudios que hoy se han registrado, en donde menos del 50% de los pacientes después de un evento de empeoramiento tienen manejo optimizado, ¿cuál ha sido nuestra experiencia hoy? ¿Cuáles son el porcentaje de pacientes que tenemos optimizados tempranamente dentro de nuestro programa? Gracias. Justo va muy de la mano con lo que estaba ahorita comentando el doctor Cigarro, lo que comentabas, que el tema de la identificación en la fase aguda y que nos permite dar esa transición a la fase crónica a partir de que sale del hospital y que lo podemos volver otra vez a evaluar o podemos nosotros optimizar tratamientos. Justamente ahí queda o cabe perfectamente este concepto de hospital de día que está bien probado en otros países, que estamos probando nosotros también aquí, que incluso hay una clínica en Veracruz que ya lo ha probado también y que creo que cabe perfectamente en un sistema público como el que tenemos nosotros, que es una oportunidad, un lugar donde podemos nosotros no solamente titular medicamentos, sino también identificar factores que nos puedan a lo mejor favorecer la rehospitalización temprana y el empeoramiento, por supuesto. Y entonces el hospital de día va más allá de ser simplemente un concepto de una estancia corta donde vamos a administrar algún fármaco, nos ayuda también a identificar potenciales generadores de complicaciones. Entonces nosotros podemos aquí en este concepto de hospital de día tener diferentes opciones o alternativas que podemos ofrecer al paciente para evitar esa rehospitalización peligrosa, por supuesto, en términos de mortalidad, pero también en términos de costo en el largo plazo para nosotros. ¿Y qué porcentaje de pacientes tenemos optimizados hoy día, tempranamente, después de un periodo de un episodio de empeoramiento en nuestro Nosotros programa? hemos ido conociendo pacientes con el paso del tiempo en diferentes estadios de acuerdo a la clasificación de la New York Heart, donde antes teníamos muchos pacientes en estadio 2, en estadio 3, y que actualmente tenemos ya casi el 70% de nuestros pacientes optimizados y en clase 1. Hay un porcentaje todavía no despreciable que tenemos todavía que hacer más por ellos para tratar de llevarlos a ese grupo de los pacientes en clase 1, pero creo que estamos en el mejor camino para lograrlo. Y este concepto de hospital de día además nos ayuda a favorecer este tratamiento multidisciplinario que también es importante para esta optimización y llevar a más pacientes a evitar la necesidad de un trasplante cardíaco, como bien lo decía el doctor Cigarroa, y incluyendo, por ejemplo, en este momento al tema de la enfermería como parte del seguimiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Muy bien, y ahí sale nuestro concepto publicitario de 4 en 4, ¿no? Que no tiene nada que ver con la 4T. Después de el inicio del tratamiento, perdón, del diagnóstico o después de un episodio de empeoramiento, 4 medicamentos fundamentales en 4 semanas. Esto es algo que es muy importante para nosotros. Y finalmente, la pregunta para el doctor Genaro Mendoza. Creo que uno de los riesgos más importantes dentro de la medicina es pensar que hemos llegado al final del camino, ¿no? Lo pensamos en 2014, luego de la publicación de Paradigm, lo pensamos en 2019, después de la publicación de DAPA Heart Failure, pero hoy sabemos que todavía queda un camino por andar. Medicamentos que hoy son de nicho, como Vericiguat, y que seguramente mañana nos darán más información como en el estudio Víctor, ya para los pacientes crónicos,
hoy pues nos ofrecen una nueva expectativa de manejo. Tú, en tu conclusión, ¿cómo ves el futuro de este NNT de 26 para reducir un evento cardiovascular mayor cuando a un paciente previamente optimizado con la terapia hoy contemporánea le agregamos vericiguat? Bueno, digo, a mí me entusiasma tener experiencia clínica ya con él porque es un grupo, hay que recordar, con muy alto riesgo. Es un grupo, no es el crónico que está llegando a ambulatorio en nuestra consulta que estamos optimizando y titulando. Es un paciente que en el próximo mes tiene un riesgo muy alto de tener desenlaces duros. Entonces, tener un medicamento que en este escenario de muy alto riesgo impacta de esta manera, desenlaces duros además, como es hospitalización por insuficiencia cardíaca, muerte cardiovascular, a mí yo creo que sí nos falta ver la experiencia clínica, tener la experiencia con los pacientes, pero me entusiasma para el día que contamos con él, probarlo, porque posibilidades de uso le veo bastantes, porque pacientes de este tipo, pues los vemos todo el tiempo en nuestro hospital, a pesar de que tenemos un gran número de pacientes, como le dice Adolfo, en buena clase funcional, ambulatorios, lejos del hospital, pues no podemos obviar que hay pacientes que no están en esa condición. Y a estos pacientes que están en ese alto riesgo de tener desenlaces graves, yo creo que es muy importante. Para ponerlo en contexto, los otros dos estudios en este escenario que alcanzaron valor de P estadísticamente significativo, que alcanzaron su objetivo primario, el Pioneer fue reducción de péptidos natriuréticos como subrogado. No se propusieron desenlaces duros como sí fue en el estudio Victoria. Y en Pulse, con empagliflozina, fue un compuesto que agregaba calidad de vida y que el mayor beneficio que se observó, si analizamos esos 5 componentes del estudio en Pulse del win ratio, fue precisamente en calidad de vida. No quiere decir que en empagliflozina no haya sido maravillosos los resultados, pero este estudio por diseño es diferente, yo creo, y ese número necesario de tratar de 27, esa reducción de riesgo absoluto de 4.2 y de 7.1 en pacientes con menos de 5,000 de NT-proBNP, yo pienso que no puede hacer más que entusiasmarnos para su uso en cuanto contemos con él. Sin lugar a duda, y sobre todo hablando también de un mecanismo novedoso que es agregado, complementario a los ya conocidos, y creo que desimpacta ese falso concepto que se está generando a veces en nuestra población medio ligada a ciertos atavismos de que este es la digoxina del siglo XXI. Pues va mucho más allá que eso, ¿no? Bastante más. Y bueno, yo quisiera darle la palabra al doctor Castaño para que haga el cierre de este simposio y agradecerles a todos ustedes su atención. Muchas gracias. Bueno, pues en obvio del tiempo lo cerraremos rápidamente. No sin antes quiero comentar que la organización de una clínica de insuficiencia cardíaca, así como la hemos visto ahorita, es mientras mayor cantidad de pacientes estén en la clínica y no lleguen al trasplante, esa clínica es más exitosa. Pero si además tienen un área que se dedica únicamente a cuando llegan esos pacientes a generar el trasplante, y lo más importante, que ese paciente que está trasplantado sobreviva en buena clase funcional y durante muchos años, eso hace una clínica de insuficiencia cardíaca de excelencia. Yo los felicito a ustedes, y en los inicios, cuando yo inicié esto de la insuficiencia cardíaca, ahora veo que dio muchos frutos, grandes frutos, y creo que es la mejor clínica de insuficiencia cardíaca que existe en el país. Pues muchas gracias por su atención.